Buenas noches con todos, amigos y amigas. ¿Qué tal? Estamos en un capítulo más de Historias de Misterio de Jauja. En este caso ya el episodio 14, donde venimos compartiendo las leyendas, las historias, ¿no? Del libro Cuentos Populares de Jauja. En esta ocasión, en esta noche, tenemos tres historias de condenados, tres cuentos de condenados, ¿no? Que vamos a pasar a compartir con todos ustedes, amigos y amigas. Muy bien, permítanme entonces leerles, compartirles las tres historias de esta noche, tres cuentos de condenados. La primera historia se titula El condenado que viaja en camión. Van a ver una historia bastante pintoresca. Dice así: un camión hacía viajes de Loroya a Tarma, llevando toda suerte de artículos de primera necesidad para los comerciantes de Tarma, y lo mismo de regreso llevaba a las minas, cuestión de verduras, frutas, etcétera. El que realizaba ese negocio era el tarmeño don Jesús Lavado, propietario del camión. Este señor tenía su casa en Tarma y terrenos cultivables de toda clase de verduras. Y en Loroya también tenía su verdulería, ¿no? Muy bien. Un día, el señor Lavado salió muy atrasado de Loroya hacia Tarma. Total, que le cerró la noche en cuanto había salido de la ciudad. Llevaba en su camión dos pasajeros y una carga de artículos de comercio. La noche era serena y tranquila. Don Jesús iba junto al chofer fumando su cigarrillo. Ya estaba a medianoche entre Loroy y Tarma cuando vieron a lo lejos a un hombre que hacía señas para que parase, con mucha exigencia y hasta desesperación. Don José receló entre sí de ese hombre y estaba dudando entre si sería bueno o no obedecerle. Pero el chofer, que era de coraje, le dijo: hagamos parar el camión para ver y saber de dónde es ese hombre y qué hace este rato aquí. Bueno, pues, para el timón, a ver qué diga ese hombre. Paró y se acercó el hombre. Y no era tal, sino era un condenado, pidiéndole con mil súplicas que le llevara a Tarma, que se moría de frío en este campo. El señor Lavado le preguntó de dónde era y quién era, a lo que el hombre respondió entre narices que había sido natural de Tarma y que se llamaba Crisóstomo. Don Jesús aceptó llevarlo, pero no en el sitio en que estaban los dos pasajeros, sino en el techo del camión. El hombre subió al techo y continuó su marcha. El camión continuó su marcha a Tarma. Sin embargo, sin saber por qué, don Jesús y su chofer ya no estaban tranquilos. Iban llenos de temor e impaciencia, interrogándose entre ellos: ¿a qué hora llegaremos a Tarma? De pronto, los dos pasajeros que iban junto a las mercancías oyeron que el hombre que viajaba en el techo roncaba espantosamente. A no poder más, uno de los pasajeros le pasó la voz a don Jesús, diciéndole que iban fastidiados con esos ronquidos. Pero don Jesús siguió adelante, sin hacer caso. Por segunda vez escucharon el roncar del hombre, pero en tal forma que hacía competencia al motor del camión. Entonces hicieron parar el camión y don Jesús subió al techo, pues el hombre estaba convertido en esqueleto. Don Jesús se llevó un sustazo, como nunca, y no sé cómo volvió a la caseta temblando de miedo. Faltaba poco para llegar a Tarma y se decidieron a continuar el viaje, de maneras, pero a una velocidad más lenta. De repente, cuando ya estaban a la entrada de la ciudad, sintieron que el motor iba variando y pararon. Inmediatamente bajó el hombre del techo y, hablando entre narices, le agradeció a don Jesús por el favor que le había hecho, y luego se fue con dirección al Panteón Grande de Tarma. Tras de él fue don Jesús para ver dónde iba a parar el hombre, pues de verdad llegó a la puerta principal del panteón y desapareció en ese punto.
Don Jesús llegó a la puerta y vio que estaba bien cerrada, con fuertes candados, de que se admiró mucho. Sin embargo, recapacitando un poco, don Jesús sospechó la verdad. Hacía mucho tiempo que había muerto un hombre rico de la ciudad, pues las características del condenado que había venido con ellos correspondía a las de ese hombre rico que había muerto. Entonces se dirigió inmediatamente al puesto de la Guardia Civil a poner en conocimiento de la policía del extraño suceso. Al poco rato volvió con dos policías y el alcalde de la ciudad, que venían con el propósito de descubrir la sepultura de ese hombre rico. Efectivamente, la sepultura fue abierta y vieron el esqueleto tal y conforme lo había visto don Jesús en el techo de su camión. Volvieron a tapar la sepultura para volver a verla al día siguiente. Y, ¿verdad? Regresaron al otro día y vieron que la sepultura estaba abierta por completo. Era que el rico se había salido, condenado en alma y cuerpo, por castigo de Dios, de manera que este hombre andaba en pos de salvación, porque estando vivo, hacía mucho daño a los pobres y era un avaro. Decían que su muerte fue espantosa, como lo sabían todas las gentes de la ciudad. 15 de mayo de 1949. Acaya, anexo del distrito de Yoyapampa, provincia de Jauja, referido por doña Eusebia Espinosa, natural de Acaya, de 65 años, a Eugenio Caruancho, alumno del tercer año del Colegio Nacional San José de Jauja. Muy bien, amigos, esa fue la primera historia de esta noche. Sí, vamos ahora con la segunda historia, el condenado enamorado. Muy bien, una historia, van a ver, bastante breve, sin embargo, muy, muy significativa. Leemos entonces. Cuéntase este suceso como ocurrido acá, en el pueblo de Muquillauyo, hace varios años atrás. Era la época en que aparecen los primeros choclos y, como es de costumbre todos los años, sus dueños van a dormir en la chácara, en chozas o en casas para cuidar los maizales. Fue entonces cuando una joven cuidaba su chácara y dormía sola en su choza, situada en la isla. Una vez, a cierta hora de la noche, llegó a su choza un joven vestido de negro y comenzó a hablarle con mucha dulzura, prometiéndole su cariño. La joven le aceptó y luego durmieron juntos. Ya al amanecer, el joven se salió con cierto pretexto y se fue dejando a la muchacha con la oscuridad de saber quién y cómo era su amante. A la noche siguiente fue lo mismo. La joven fue a dormir a la choza y a la 1 de la mañana se presenta el joven. Otra vez pasaron la noche juntos, pero esta vez la muchacha quería a todo trance conocerlo bien y saber quién era. Por eso se había llevado varias cintas para amarrarlas en el pie del joven y de esa manera reconocerlo al día. Cuando amaneció, el joven se fue nuevamente y la dejó sola. Por la tarde, la muchacha llevó sus carneros a pastar al pie del cerro y, abriendo sus carneros, entró de casualidad en un ábara donde vio un esqueleto. Pero este esqueleto tenía amarrado en el pie las mismas cintas que ella había puesto al joven. Al ver esto, la muchacha se volvió loca y cuando llegó la noche se le presentó el joven y le pidió perdón por lo que había hecho con ella y le dijo que era un condenado. Así es así que la muchacha volvió en sí y se dio cuenta que el condenado la quería engañar. 12 de agosto de 1953. Muquillauyo, distrito de la provincia de Jauja, referido por Matilde Odé, de 45 años, a Alejandro Vázquez Quintana, alumno del cuarto año A del Colegio Nacional San José de Jauja. Muy bien, amigos, esta fue nuestra segunda historia, ¿no? El condenado enamorado. Muy bien. Y compartimos la última historia de la noche.
la historia titulada Curandero y Adivino, gracias a los condenados, ¿no? Muy bien. Veamos acá. Había un hombre que tenía su estancia y todas las noches escuchaba conversar a los condenados muy cerca de su casa. Un día resolvió ir a conversar con los condenados y preguntarle por qué motivos se encontraban castigados allí. A eso de las 6 de la tarde, se dirigió al lugar en que moraban los condenados. Llevaba un bastón de acero y una sortija del mismo metal y un cuchillo también de acero. Llegó al sitio y vio una gran variedad de hombres que estaban con los brazos en cruz. Eran los condenados que no podían hacer nada en vista de las armas que llevaba. El hombre sacó un lápiz y papel y comenzó a preguntar a los condenados el lugar de donde eran y por qué estaban castigados allí. Y apuntaba todo lo que le decían. Uno de ellos le dijo: yo estoy aquí por haberme robado la corona de la Virgen. Otro le dijo: yo estoy aquí por haberme robado la barreta de mi tío. Está escondida en el techo de mi casa. Otros dos condenados le dijeron: nosotros estamos aquí porque hemos hecho la brujería a nuestros parientes por haber peleado con ellos. Uno de los muñecos de esa brujería está escondido en el marco de la cocina y el otro está debajo del cátero de mi tía fulana de tal. Y de esta manera, los demás condenados fueron respondiendo y proporcionando noticias exactas sobre el motivo por el que estaban allí. Con todos estos datos en su poder, el hombre salió de allí y con la viveza que le caracterizaba, se dirigió al pueblo mencionado por los condenados y se presentó a las gentes como un gran curandero y un experto adivino para hacer encontrar las cosas perdidas. Entonces se presentó una señora, quien le dijo: ¿puedes curar a mi hijo? Está cojo. Sí, vamos a ver a tu hijo, le respondió el hombre. Como éste sabía, por los condenados, toda la enfermedad del muchacho le era fácil curarle. Por eso le dijo a la familia: tráeme un cuye. La mamá del muchacho trajo el cuye. Al instante, el hombre sobó al enfermo con el cuye y registrando después en las entrañas del animal, les dijo con todo aplomo: esto es brujería. El muñeco está escondido en la misma casa. Hay que sacarlo para que se sane. Traigan un pico y una lámpara y escarben en el marco de la cocina. En efecto, sacaron sus herramientas y se pusieron a cavar en la puerta de la cocina. Después de mucho escarbar, el padre encontró un muñeco. Lo sacaron y en su lugar enterraron el cuye, con lo cual el muchacho sanó y el hombre cobró una buena paga. Otras veces adivinaba y hacía encontrar cosas perdidas desde mucho tiempo. Señalaba con precisión dónde se hallaban enterradas o escondidas dichas cosas. De este modo, el hombre se enriqueció en el pueblo, porque cada vez que curaba, cobraba 20 o 30 libras, a veces animales y otros objetos diversos. Un día cobró un buey. Pero todo esto era producto de su viveza, porque este hombre no era curandero ni adivino, y si sabía el nombre de las personas y el mal de que padecía, era por la intervención de los condenados. Se hizo también conocido en otros pueblos. Fue cuando una señora de otro pueblo le hizo llamar para pedirle que adivinara por qué estaba enfermo su esposo. El hombre ya sabía que estaba enfermo por una brujería hecha por su cuñado que estaba condenado. Lo curó también con cuye y le cobró un terreno. Por fin se hizo querer por todos sus compoblanos y por la gente de los pueblos circunvecinos. 16 de noviembre de 1946, barrio de Yauyos, capital de la provincia de Jauja, referido por Mercedes Chuquín, del tercer año del Colegio Nacional San José de Jauja. Y como sabemos, amigos, amigas, esas historias, todas las que compartimos aquí, han sido compiladas por Monje Córdoba, ¿no? Este autor
de los cuentos populares de Jauja. Bien, amigos y amigas, espero les haya gustado los cuentos de esta noche y espérenos, por favor, porque estaremos sacando más historias, ¿no? Y en breve ya la explicación, la interpretación, el comentario de los cuentos que hemos venido aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias.